Números índices. Estas son unas medidas estadísticas que nos permiten a nosotros comparar una magnitud simple o compleja en dos situaciones diferentes con respecto al tiempo o al espacio que se ha tomado una de ellas como referencia. Es decir, que miden cuánto ha cambiado una variable entre dos periodos. O mejor dicho, cuánto ha cambiado también el valor de una variable de un periodo a otro. Obviamente tomando uno de los periodos como referencia o periodo base, así como se le dice. En este caso, el periodo inicial se le denomina periodo base o periodo de referencia y se le asigna el valor de 100. En cambio, la situación que deseamos comparar se denomina periodo actual o periodo corriente. Hay que tener dos aspectos, es decir, nosotros vamos a comparar nuestro periodo actual con el periodo base. Y vamos a ver cuál ha sido el cambio de esta cifra o del valor de esta variable con respecto a ese tiempo. Hay que tener dos cosas importantes. Fijar el periodo base de forma arbitraria a la que se referirán las comparaciones. Es decir, este debe ser lo más idóneo posible según el objetivo, obviamente, que se persigue, que se busca comparar. En nuestro caso de estudio, ustedes ya van a tener los periodos bases fijados. Es decir, ya los casos de estudio que vamos a estar viendo y los ejemplos ya van a tener el periodo fijado, el periodo base. Y las magnitudes a comparar pueden ser simples o complejas. Cuando nos referimos, ustedes van a ver, cuando nos referimos a magnitudes simples, se refiere a una magnitud de varias magnitudes que puede tener una variable, pues se refiere a una sola magnitud. A eso que se refiere a magnitudes simples. Y magnitudes complejas se refiere a varias magnitudes en un mismo periodo. Bien. Entonces, los diferentes tipos de números índices pueden ser simples o complejos. Los simples, que se refieren a un solo producto o a un solo complejo o a un solo concepto. Y cuando hablamos de complejos, se refiere a varios productos o varios conceptos. Los números índices simples se pueden calcular tanto en serie o en cadena. Nosotros vamos a hacer énfasis en las series, en el cálculo en serie, es decir, con una referencia fija. Y los números índices complejos pueden ser de dos tipos, sin ponderar o ponderados. Los que son sin ponderar, pues hay diferentes tipos. Tenemos el de Sauber, que es una media aritmética, media geométrica, media armónica, que ya ustedes conocen. Y tenemos el Bad Street, que es el de media agregativa. Y dentro de los ponderados, pues tenemos el Las Peires, Pache, Edgeworth, y Fisher. ¿Cuáles vamos a hacer índice? Nosotros vamos a hacer vamos a hacer énfasis en los simples, que son en serie, en los complejos sin ponderar, que se refiere a una media aritmética, y los ponderados vamos a hacer énfasis en todos, menos en el de Edgeworth. Bien. Cuando hablamos de números índices simples, estos son los que nos proporcionan la variación que ha sufrido una magnitud o un concepto entre dos periodos o lugares distintos. Generalmente, esta comparación se realiza con un valor fijo que se denomina periodo base. Dependiendo de si la referencia es fija o no, se habla de un índice de series, de un índice de series, que es con el que vamos a estar trabajando, o si la referencia es variable, entonces se habla de un índice en cadena. Los números índices simples en series, en este caso se definen como X sub t y X sub O, donde X sub t es el valor o número índice que corresponde al valor tomado, al valor tomado del periodo de referencia, y X sub 0 se representa, y X sub 0, entonces, representa lo que es el periodo base. Se representa como un índice, la forma general de representarla es tal cual como vemos aquí. Un índice, desde qué tanto ha variado, o mejor dicho, cuál es el índice simple de X producto en el periodo T con base al periodo O. Bien, ¿cómo se puede obtener? A partir de la relación o de la división
de dividir la magnitud o la cantidad de o el valor de la variable en el periodo actual, como se le dice, entre el periodo base o periodo de referencia. Un pequeño ejemplo que tenemos aquí de cómo calcular un índice simple. Los índices simples se pueden calcular a cualquier magnitud o cualquier producto, en cualquier situación se pueden calcular los índices simples. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en tres índices que son los más utilizados, que van a ser los índices simples, que van a ser los índices de precio, de cantidad y de valor. Son esos tres índices en los que vamos a estar haciendo referencia. Vamos a ver este ejemplo. En la tabla que vemos a continuación, pues se presenta el número de mujeres en miles activas en España desde el tercer trimestre de 2009. Cuando dice activas, se refiere a mujeres que están laborando. Bien, en la última columna se presentan entonces los números índices simples en series con base al tercer trimestre del 2009. Vamos a ver. Fíjense acá que tenemos una distribución de la cantidad de mujeres por miles que está activamente laborando en España. El dato está por trimestre. Está desde el tercer trimestre del año 2009 hasta el tercer trimestre del año 2010. Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo para el tercer trimestre del año 2009 la cantidad de mujeres activas era de, si multiplicamos por 1000, era de alrededor de 1 millón, o de 10 millones, perdón, de 10 millones, y así sucesivamente. Pues, ¿cómo entonces podemos calcular el índice simple para cada trimestre? En este caso, fíjense en el caso arriba, que plantea que hay que tomar como base o como periodo de referencia el tercer trimestre del 2009. Es decir, yo voy a comparar todas las demás cantidades entre esta cantidad que vemos aquí, 10.089.4. Yo voy a comparar cada una de las demás cantidades entre esas. Por eso es que el periodo base, cuando se le calcula el índice simple al periodo base, obviamente da 100. Porque si nos llevamos por la fórmula que vemos aquí debajo, ¿qué es lo que dice? El monto o la cantidad o el valor de la variable en el periodo actual o el periodo que se desea calcular entre el periodo base. En este caso, para el tercer trimestre de 2009, la misma cantidad coincide, es decir, la misma cantidad de mujeres coincide tanto en periodo base como periodo como periodo actual que se quiere calcular. Entonces, si dividimos 10.089.4 entre 10.089.4, esto nos va a dar 1. Si lo multiplicamos por 100, como dice la fórmula, pues obviamente esto nos va a dar 100. Ahora, para el cuarto trimestre del 2009, vamos a ver. Y vemos, para el cuarto trimestre de 2009, la cantidad de mujeres aumentó. 10.139.3 miles, en este caso, ¿verdad? 0.3 miles. ¿Cómo yo la comparo con el trimestre anterior, que en este caso va a ser mi periodo base, mi periodo de referencia? Divido la cantidad del periodo actual, que en este caso es el cuarto trimestre del 2009, entre la cantidad que tiene el periodo base, 10.089.4. Cuando lo divido y lo multiplico por 100, esto me da 100.4946. Muy bien. Seguimos el mismo proceso para cada periodo, donde cada uno de los siguientes montos se va a dividir entre, obviamente, mi periodo base, que no va a cambiar. Mi periodo base no cambia. Fíjense que el proceso de cálculo a la derecha, ¿cómo está? Cuando lo multiplico por 100, pues obviamente voy teniendo mi número índice. Estos índices reflejan la variación porcentual que experimentan los valores de la variable con respecto al valor que se ha tomado como referencia, que en este caso fue el valor del tercer trimestre del 2009. Observando esta tabla, podemos ver que el número de mujeres activas en España en el tercer trimestre del 2010 es un 1.74% superior al que había en el tercer trimestre del año anterior. Vamos a ver cómo se llegó a ese 1.74%. Yo tengo que calcular la diferencia que hay entre este índice, en este caso que es el último, del que se hace mención acá en este párrafo, de este último, comparándolo
con el tercer trimestre. Cuando lo comparo, fíjense que el índice me da 101.7424. Pero recuerden que eso está expresado en por ciento. Y quiero saber qué tanto aumentó o disminuyó. En este caso, como el índice resultó estar por encima del 100%, fíjense, 101.7424, pues entonces entendemos que hubo un aumento. ¿De cuánto fue ese aumento? Para poder identificar la variación que hubo con respecto al periodo base, entonces lo que hacemos es restar este resultado, 101.7424, restárselo al 100%. Que si a 101, si a 101.7424 le restamos 100, esto nos va a dar una diferencia de 1.74%. Como el resultado de esta resta da positivo, pues entonces quiere decir que hubo un aumento. Es decir, la cantidad de mujeres activas desde el tercer trimestre del 2009 al tercer trimestre del 2010 aumentó 1.74%. Los índices que se obtienen con respecto de una base, en este caso periodo de referencia fija, se denominan índices en serie, que es lo que estamos viendo ahora. Y como les había mencionado, vamos a estar trabajando con tres tipos de índices, calculándolos en series. Vamos a estar trabajando con tres tipos de índices. Tenemos los índices de precios, que no es más que el que más, o sea, el índice de precios es el que más se utiliza y obviamente, valga la redundancia, es el que más vamos a estar utilizando en esta clase, ya que este compara los niveles de precios de los productos y servicios entre dos periodos. El índice de cantidad, que mide cuánto cambia el número o la cantidad de una variable entre dos periodos de tiempo. Esta cantidad puede reflejar dos cosas. Puede reflejar la cantidad producida, puede reflejar la cantidad vendida, cantidad consumida. Esta variable, o sea, se utiliza el índice de cantidad pues, para representar el cambio de una variable que expresa la cantidad de ciertos productos. Y tenemos el índice de valor, pues que mide los cambios en el valor monetario total entre dos periodos. En este caso, lo que mide es cuál es el cambio que ha tenido el valor de cierto bien o de cierto producto entre dos periodos. De un momentico. No te vayas, de un momentico. La bendición, mamá. Ya volví. Ok.
Entonces, vamos a ver entonces ahora en más detalle estos índices. Cuando hablamos de índices de precios, este mide el cambio que experimenta el precio de un producto, o sea, mide el cambio que experimenta un producto o servicio entre dos periodos, uno llamado periodo base y el otro periodo concreto, o el periodo, en este caso, actual, también se le puede decir, o periodo actual. La fórmula del índice simple está la fórmula del índice de precios de forma simple, así como lo estamos viendo. Precio del periodo actual entre el precio del periodo base por 100. Fíjense que es prácticamente la misma fórmula que utilizamos para calcular un índice simple. Y como les mencioné, es un método para calcular, es un método para calcularlo de manera simple. Cuando el periodo base es el de comparación, cuando el periodo base y el de comparación coinciden, el índice debe ser igual a 1. Por eso es, obviamente, por la relación que hay aquí con la división. Y por consiguiente, el índice del periodo base es igual a 100, tal cual como vimos en el ejemplo. Entonces, el cambio que experimenta el precio de los productos o servicios entre el periodo es igual a este. Fíjense aquí. Ese triángulo, ustedes saben que quiere decir diferencia o variabilidad o incremento. ¿Cuál ha sido la variación que ha tenido? Entonces sería índice de precio menos el 100%. Es decir, fíjense en los datos que calculamos aquí. Fíjense, por eso fue que tomamos el último trimestre del 2010 como referencia. A este 101.7424 le restamos 100 y nos resulta, vamos a tener un resultado de 1.74%. Este 1.74%, al ser positivo, quiere decir que hubo un aumento. Si resultara ser negativo, es decir, si el índice que calculáramos le restáramos 100 y nos diera negativo, pues por lo tanto, entonces quiere decir que hubo un descenso o hubo un decremento, como se le conoce. Bien, ¿cuáles son las características del índice de precios? Pues estos comparan precios de un periodo a otro, miden los cambios globales de precios en bienes de consumo y servicios, y también se utilizan pues para definir el costo de vida. El índice de precios, así como ustedes lo ven que define el costo de la vida, es el que se toma, no necesariamente, no esta fórmula, sino una que vamos a ver más adelante, pues es la que se utiliza para estimar o para indicar cuál es el costo de la canasta familiar. Es decir, a partir del índice de precios se establece cuál es el costo de la canasta familiar emitida que indica el Banco Central. Cuando hablamos del índice de cantidad, pues obviamente, como ya lo definimos anteriormente, es el cociente entre la cantidad de un artículo que se ha producido, consumido o exportado en un periodo dado. En este caso será QT, Q sub T, y la correspondiente cantidad producida, consumida o exportada durante un periodo base, que será Q sub 0. La fórmula del índice de cantidad, obviamente, como es simple, va a ser la cantidad producida, consumida o exportada en un periodo dado entre la cantidad consumida o exportada o producida en un periodo base por 100. Igual que con el índice de precios, cuando el monto de la cantidad, tanto en el periodo base como en el periodo actual, coinciden, pues obviamente esto nos va a dar un 100%. Y si queremos saber cuál es el cambio que ha experimentado la cantidad de los productos o servicios entre un periodo y otro, pues utiliza la misma fórmula, lo único que en este caso aplicando el índice de cantidad. Bien. ¿Qué características tiene el índice de cantidad? Pues determina la cantidad de un producto producido de un producto comparada con otro, hace comparaciones de producción de la cantidad variable con relación a la base y supone que las cantidades en cada periodo son constantes y se pueden tomar promedios adecuados al cálculo, obviamente. Y por último, tenemos el índice de valor.
o sea, por último, en esto de los índices simples, tenemos el índice de valor que mide los cambios en general entre el valor total de alguna variable. Como el valor como el valor está determinado tanto por el precio como por la cantidad, entonces un índice de valor realmente mide los efectos combinados de los cambios tanto en el precio como de la cantidad producida o consumida. Para calcular el índice de valor simple, lo que se realiza es dividir el producto del precio por la cantidad del producto en el periodo dado, dividido entre el precio por la cantidad del producto en el periodo base o periodo de referencia. Esta relación se multiplica por 100. La principal desventaja de esta es que no hace diferencia alguna entre los efectos de estado de dos componentes. Es decir, como es un producto, pues obviamente no hace diferencia entre los efectos. Pues bien, y obviamente el cambio se puede obtener a partir del índice de valor calculado menos el índice, menos el 100%. Bien, entonces, vamos a hacer por aquí. ¿Cuáles son las características del índice de valor? Pues permiten medir los cambios en el valor monetario total, permiten comparaciones en peso de una variable. Cuando me refiero en peso no quiere decir a peso monetario, sino al peso. ¿Se recuerdan como de la media ponderada? Sino a eso, o sea, al peso de una variable. O sea, una variable mientras mayor cantidad o mayor precio tenga, va a tener un mayor peso sobre otras. Y otra característica es que se presta para calcular el valor total de una producción durante un tiempo determinado. Ahora vamos a ver los números índices complejos. Eso, estamos viendo los simples, que son bastante sencillos. Es simplemente dividir el precio, la cantidad o el valor del periodo dado entre el periodo de base o el periodo de referencia y multiplicarlo por 100. Ahora, con los índices complejos, recuerden que hay dos tipos, el ponderado y el no ponderado. Vamos primero con el no ponderado. Bien, vamos a trabajar con esos. Índices simples, generalmente no se encuentra, el interés no se encuentra en comparar el precio de un producto con otro, o el de la cantidad con otra, de manera individual. O sea, realmente el interés no está en esto. El interés de los índices está en comparar un conjunto de productos, ya sea la cantidad de ese conjunto de productos o los precios de ese conjunto de productos. Realmente su mayor aplicación de los números índices está en eso, en aplicarla ya para un conjunto de productos. Sino que se comparan fenómenos del mundo real donde intervienen muchas variables. Como consecuencia, la información suministrada por los índices de diferentes bienes puede ser resumida en un único índice que se denomina índice complejo. El objetivo es llegar a un número índice sencillo, es decir, llegar a un solo valor que resuma la mayor cantidad posible de información. De esta manera, se llega a dos tipos de índices complejos. El índice complejo no ponderado, o que tiene un nombre, recibe otro nombre también, le dicen índices complejos agregados, cuando prima la sencillez. Y cuando ya queremos obtener una mayor cantidad de información, pues entonces vamos a tener los índices complejos ponderados. Cuando hablamos de los índices complejos, en este caso los no ponderados, que también reciben el nombre de agregados, pues estos miden el cambio que experimentan los precios de dos o más productos o servicios entre dos periodos. Uno llamado periodo base y otro llamado periodo concreto o un periodo dado, PT. Fíjense lo que dice. Mide el cambio que experimentan los precios de dos o más productos o servicios. O sea, ahora yo voy a tomar en cuenta el precio de todos los productos o la cantidad de todos los productos para poder calcular esos índices complejos. En este caso, los no ponderados. No ponderados significa que todos los valores considerados tienen la misma importancia. Bien,
Eso es lo que quiere decir el no ponderado, que todos los valores tienen todos los precios y todas las cantidades tienen la misma importancia. Y agregado quiere decir que sumados todos los valores, la mayor ventaja de un índice de agregados no ponderados es su sencillez. Bien. ¿Cuál es la fórmula para calcular el índice agregado no ponderado? Sumatoria, en este caso, sumatoria de todos los pesos en un periodo del periodo dado entre la sumatoria de los precios del periodo base o periodo de referencia y multiplicarlo por 100. Hay una advertencia con esto, y es que un índice no ponderado puede estar distorsionado y perder su valor por los cambios en unos cuantos artículos del índice que no representan con fidelidad la situación que se estudia. Bien, por ejemplo, vamos a suponer usted en una compra que haga en el supermercado, las mujeres, por ejemplo, en la compra del supermercado se pone que arroz, que aceite, que todo, vamos a suponer, todo lo que se compre en champú, jabón, pasta de dientes, carnes, pan, es decir, un sinnúmero de artículos y de productos. Pero entonces, dice, bueno, pero mira, déjame comprar 10 paquetes de algodón, o déjame comprar, que son bastante baratos, o déjame comprar 5 paquetes de pincho, a mujeres, 5 paquetes de pinchos. Si se calcula un índice de precio para ese conjunto de artículos, obviamente que si no se toma en cuenta el grado de importancia que tienen los precios de cada uno de esos artículos, pues obviamente mi índice de precios no será el que mejor represente ese conjunto de datos, ya que por ejemplo el algodón, al tener un precio muy barato, pues obviamente lo que va a hacer es que me va a reducir mi índice, al igual que lo de los pinchos, comparándolo con lo del arroz y otros, si lo pongo todos como uno solo. Cuando hablamos de los índices complejos ponderados, vamos a tener dos sistemas de ponderaciones que se utilizan, que tradicionalmente se usan. Tenemos la primera, que se representa como, fíjense, como el producto del precio por la cantidad del año base. Precio del año base por la cantidad del año base. Esto quiere decir que representa el valor de la cantidad consumida del bien iésimo en el periodo base a precios del periodo base, que sería la situación real. Y el otro ponderador es el precio del periodo base por la cantidad del periodo actual. Bien, esto representa una situación con una valoración ficticia. Los índices complejos ponderados son los más utilizados, son las Peyres, Paget, Edgeworth, como les dije, y Fisher. Nosotros vamos a concentrar en las Peyres, Paget y Fisher. Nos vamos a concentrar en esos tres. Dentro de los índices ponderados, el primero de ellos es el índice de las Peyres, el cual analiza las variaciones debidas a los cambios en los precios de un conjunto de artículos, ponderándolos siempre por las mismas cantidades. Es decir, las Peyres pondera el precio de los artículos por una cantidad fija que se haya producido, consumido o exportado. Es decir, toma el precio actual del producto y lo pondera por la cantidad consumida en el periodo base. Eso es lo que hace el índice de las Peyres. Este se define como la media aritmética ponderada de los índices simples de precios. El criterio de ponderación aquí, precio del año base por la cantidad del año base, como les mencioné. Con lo cual, fíjense aquí en la fórmula, fíjense, esto va a ser igual a la sumatoria del producto del precio del año dado por la cantidad producida, consumida o exportada del periodo base, dividido entre la sumatoria del producto del periodo base por la cantidad del periodo base. Tanto este precio como esta cantidad no pertenece a un solo producto, sino que pertenece a un conjunto. Ustedes van a tener un conjunto de productos.
de ese conjunto de productos, ustedes van a realizar el producto de cada precio. O sea, usted va a tener, por ejemplo, 3 o 4 productos. Al producto 1, precio actual de ese producto por la cantidad consumida de ese producto en el año base. Bien, producto 2, lo mismo. Y van a realizar esas multiplicaciones para cada uno de los productos. Al final, se suman esos productos obtenidos. Lo mismo con el denominador. Sumatoria del producto del periodo base, del precio del producto del periodo base por la cantidad producida en el periodo base. Los criterios para la elección del periodo base son variados. En este caso, obviamente, para el caso de ustedes, ya va a estar, se le va a estar ofreciendo, se le va a estar suministrando el dato del periodo base o cuál será el periodo base. Fundamentalmente, se requiere que sea un año no irregular o normal. Es decir, ¿a qué se refiere con un año irregular o normal? Suponga usted que usted quiere comparar, por ejemplo, el país según los indicadores económicos que se han tenido año por año, pues la economía se ha mantenido prácticamente estable, digámoslo así. Se ha controlado la inflación durante varios años. Entonces, no es lo mismo comparar este año, por ejemplo, año 2018, el año 2019, perdón, que culminó, compararlo con el año 2000 o con el año 1990. No tiene mucho sentido, ya que, digámoslo así, hubieron situaciones en esos periodos, en esos años, que hicieron que la inflación subiera o que el costo de la vida estuviera, y que obviamente el costo de la vida estuviera mucho más caro. Pues por lo tanto, no es ideal compararlo con un periodo en el que no tenga similitud, digámoslo así, de crecimiento o estabilidad financiera. Pero ¿qué pasa con las PEIRES? Las PEIRES tienen un inconveniente y es que supone que siempre se requieren, pues siempre se adquieren o se consumen las mismas cantidades que el periodo base. Es decir, ustedes saben que el patrón de consumo a partir del tiempo va cambiando. Entonces, no es ideal, no es idóneo comparar, en este caso, utilizar las PEIRES como número índice para comparar, pues porque tiene esa es la desventaja que tiene. Y es que asume que las cantidades consumidas no cambian, se mantienen iguales en el tiempo. El otro número índice, que es el de Paget, que es una alternativa al índice de las PEIRES, con este se planteó la necesidad de disponer de otros índices que con la finalidad de medir la variación de precios de un determinado conjunto de artículos no estuviera sujeto a la restricción de suponer que se adquirían las mismas cantidades siempre en el mismo periodo base. Pues en este caso, Paget lo que hace es que pondera por la cantidad, o sea, pondera el precio por la cantidad consumida en el periodo actual. Bien, por eso es que el ponderador es el producto del precio del periodo base por la cantidad del periodo actual. El cálculo de Paget es laborioso, exige calcular las ponderaciones de los precios y de las cantidades del periodo actual, además de que tiene un inconveniente adicional. El índice de precios de cada año solo se puede comparar con el del año base, es decir, no se puede comparar con otros años. Estos dos inconvenientes que tiene Paget ha hecho que su uso y aplicación pues haya decaído considerablemente, al punto de que los países utilizan a las PEIRES como número índice para poder obtener para utilizarlo como base para poder calcular el costo de la canasta básica, de la canasta familiar. El último índice, que es, digámoslo así, que es como Salomón, es el samaritano entre los dos índices, pues este índice lo propuso un estadístico de apellido Fisher, que propuso que el índice de precios será la media geométrica de los índices de precios de las PEIRES y de Paget, es decir,
tomando en cuenta lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. Pero en este caso obteniendo un promedio. Pero ¿por qué una media geométrica? ¿Por qué una media geométrica? Porque recuerden que la media geométrica se calcula para razones, proporciones, para tasas, razones y proporciones. Y por lo tanto, los números índices, tanto de las Peire como de Pache, al final resultan ser proporciones, o en este caso, números índices. Vamos a ver entonces este pequeño ejemplo para aplicar todo lo que hemos estado viendo en esta diapositiva. Les pido por favor que copien el ejercicio, cópienlo. Les voy a dar unos minutos para que ustedes lo copien, el ejercicio. Copien lo que se va a hacer con cada uno de con este ejercicio. Fíjense que con un solo ejercicio se puede calcular el índice de precios, el índice de cantidad, el índice de valor. El índice, para este caso, el índice de precios el no ponderado, y también calcular las Pérez, Pache y Fisher. Bien, así que les voy a dar unos minutos para que ustedes copien el ejercicio y busquen su calculadora para que resolvamos esos 7 puntos que nos piden, esos 7 números simples. Están bastante fáciles. Así que en unos minutos, cópienlo.